El diputado Nicolás Massot. Gracias, presidente. Y bueno, así son de jodido, de resentido. Gracias. A ver, el lema, el título de reforma laboral es uno de esos títulos grandilocuentes que venimos escuchando hace mucho tiempo y a veces caemos presos en esta casa, que es donde tenemos que discutir el contenido, mucho más allá de los títulos que por ahí quedan en los medios de comunicación o en las redes sociales y alcanzan para la conversación más superficial que trasciende esta casa, pero nosotros somos los que tenemos que discutir el contenido. Y la verdad es que nos estamos perdiendo una gran oportunidad de darle a ese título de reforma laboral, o más grandilocuente aún, de modernización laboral, que así en abstracto probablemente muchos compartamos la necesidad de una modernización o de una reforma laboral, pero hay que bajarlo a tierra. Y la verdad es que si hay algo en lo que la mayoría podemos estar de acuerdo que hacía falta en este contexto y hace mucho tiempo, es que lo que definitivamente había que reformar tenía que ver con la excesiva discrecionalidad de algunos jueces, producto del marco legal vigente, para la determinación de las indemnizaciones ante eventualidades de terminación del vínculo laboral y obviamente en espejo a eso, la falta de previsión de muchos empresarios, pymes, multinacionales, grandes, chicos o de comercios de 2 o 3 empleados, la poca previsión que podían tener frente a escenarios de malaria económica para entender cómo hacer para previsionar esos posibles pasivos laborales, ¿no? Eso creo que la ganancia en la certeza de cómo tratar ese tema y de cómo eso desde la legislación se ve reflejado en el Poder Judicial es probablemente aquello que a la mayoría de nosotros nos unificaba. Sin embargo, nos hemos perdido una enorme oportunidad de hacer eso y de lograr eso, que algunos pocos artículos de esta ley creo que de alguna manera ayudan a lograr, para hacerlo dentro del marco del modelo sindical vigente y de la ley de contrato de trabajo. Es decir, quiero ser muy claro con esto, acá no hay que hacer ni una apología de los sindicatos particulares que tiene la Argentina ni de sus sindicalistas. Es una defensa del sistema, es una defensa de un sistema que a todas luces ha funcionado, porque es un sistema que ya lleva más de 70 años instaurado en la Argentina, inspirado entre otros en el sistema francés y que prima en gran parte de Europa, pero que sin irnos tan lejos, ha probado en la Argentina cuando creció la economía, que con ese modelo sindical pudimos consolidar la clase media trabajadora más voluminosa de toda Latinoamérica y en comparación inclusive con muchísimos países de la actual Unión Europea. Es decir, no ha sido a las claras el modelo sindical, y cuando hablo del modelo sindical, obviamente estamos hablando del régimen de sindicatos, de la unidad de los sindicatos, de la representación territorial, de la representación por rama y sobre todo del concepto de la negociación colectiva, que es un concepto absolutamente liberal, porque acá nos encontramos una vez más con la eterna discusión que tenemos con el oficialismo recurrentemente, que es imposible hablar de libertad si la libertad no está acompañada de igualdad. Es absolutamente imposible, es una contradicción en sí mismo. Entonces es imposible hablar de un capitalismo liberal y mucho menos en nombre de una modernización o de ir hacia adelante, cuando lo que estamos haciendo finalmente es desandando varios pasos del desarrollo del derecho laboral que nos sacó del siglo XVI y de la revolución industrial, cuando de una manera excesiva la retribución al capital, que es la renta o la tasa de interés o los dividendos, que están muy bien, no está hablando alguien que tenga una oposición a la mentalidad emprendedora o empresaria, ni mucho menos. Pero cuando esa retribución al capital, como uno de los factores del capitalismo, estaba totalmente desmedida. Entonces el modelo sindical y la negociación colectiva vinieron a corregir gradualmente y en muchas partes del mundo, y en pocas partes del mundo, como lo logró en la Argentina, esa asimetría. Y hoy
Estamos tratando una reforma y yo quiero decir, nadie acá, ni nadie en el Senado, yo no escuché a ningún empresario, ni pyme ni grande, a ninguna cámara empresarial pedir herir de muerte al sistema. Escuché a muchos pidiendo obviamente una ratificación o una ganancia en la certeza de cómo hacemos con la terminación de los vínculos laborales en la Argentina, que claramente viene siendo un problema. A nadie escuché hablando de herir de muerte a la negociación colectiva como a lo largo de esta ley, tal vez no diciéndolo taxativamente, pero sin lugar a duda en muchísimos de sus artículos termina esto como resultante. Quiero, antes de hacer dos propuestas muy puntuales, para no ser tan reiterativo con todo lo que hemos escuchado, hacer una pequeña reflexión, tratando de no caer en lugares comunes, sobre una paradoja y una contradicción, que es lo que nos trae el episodio de FATE del día de hoy, ¿no? La paradoja, obviamente, es, tratándose del día de hoy, que comencemos esta comisión con un despido de casi 1000 trabajadores y el cierre de una fábrica icónica, ¿no es cierto? Pero me quiero detener más en la paradoja, que la paradoja es que el gobierno haya dictado la conciliación obligatoria. Porque yo no tengo registro, probablemente tal vez no sea la primera, pero sí recuerdo la cantidad de días que el gobierno se relamía mirando los conflictos con los gremios de pilotos o que interrumpían la aeronavegación en la Argentina, que en el año 2024 creo que llegamos a estar 17 días con manifestaciones. O nunca jamás se le ha ocurrido dictar la conciliación obligatoria frente a alguna huelga o algún paro de los que ha habido recientemente, porque claro, servía la batalla cultural, ¿no es cierto? Eran los gremios los que iniciaban la medida. Entonces, había hasta que fomentarla, había que ensalzarla, porque entonces la sociedad era perjudicada sistemáticamente por el accionar de los sindicatos. Y es muy llamativo que hoy sea tan rápida dictada la conciliación obligatoria cuando la medida inicia del otro lado. Es cuando la batalla cultural y la libertad de mercado encuentran un límite.